Buenos días, mis queridos amigos, hermanos, familia de la fe que nos siguen por este medio. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor. Y feliz de poder reencontrarnos a través de estos medios digitales, de la facilidad que nos da la tecnología para llevar buenas noticias, las buenas nuevas de Dios, para saber cómo Dios obra, cómo Dios trabaja, cuál es la mano que Dios nos extiende para levantarnos, para sostenernos, para guiarnos, para animarnos, para alentarnos, que es la misma mano que nos moldea, pero es la misma mano que nos cubre, que nos protege, que nos provee. Así que siempre es bueno conocer el plan de Dios para nuestras vidas. Bueno, en este trajín que estamos llevando a cabo a través de la palabra de Dios en el libro de Éxodo, y que está basado en la salida del pueblo de Dios de Egipto después de 430 años de permanecer en esa jurisdicción, con los últimos años de esos 430 en condición crítica, en condición grave, en condición de esclavitud, de opresión, de oprobio, y saber que esa situación que ellos vivían como pueblo de Dios, que mantenían el conocimiento de ese Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero que aparentemente no se estaba manifestando, que aparentemente les había olvidado, que aparentemente se descuidó de su pueblo y que pensaron que iban a permanecer en esa condición hasta ser destruidos, porque ese fue el último propósito que tuvo Faraón para con el pueblo de Israel, de destruir desde el nacimiento a los varones, que solo mantengan la vida de las niñas, etcétera, etcétera, en medio de un panorama espantoso, de un panorama humanamente criminal. Dios se acordó de ellos, ¿sí? Porque Dios había mirado y escuchado su dolor, su aflicción. Dios se apiadó de ellos, pero sobre todo Dios tenía un plan, Dios tenía una promesa, Dios tenía un propósito en ese pueblo. Y claro, el propósito llega un tiempo en el que comienza a cumplirse, llega un tiempo en el que las condiciones aparentemente están dadas para que se vaya dando lo dicho por Dios. Así lo hizo con su pueblo, así lo dice toda la palabra de Dios del Antiguo Testamento, que es lleno de profecías. Lo dijo, por ejemplo, respecto de la presencia del Mesías, del Salvador del mundo, y que se cumplió en la persona de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Y así lo dice hoy, ¿sí? Así está dicho en la palabra de Dios, las cosas que han de acontecer, ¿sí? Dentro de lo que Dios advierte, que está dicho desde hace 2000 años del Nuevo Testamento, y los libros anteriores que hablan de estas épocas, inclusive muchísimos años más, Daniel, Zacarías, etcétera, etcétera, y que lo corrobora el libro de Apocalipsis, que es un libro que habla con mucha simbología, pero que en la medida de que se va cumpliendo vamos entendiendo esa simbología, la especulamos, la elucubramos, pero la vamos entendiendo conforme vamos viviendo, conforme se van dando las circunstancias. Entonces digo, esa es una de las razones por las que todo mundo, ¿sí?, debería leer la Biblia. Obviamente yo sé que hay mucha gente que no cree en Dios, no cree en una doctrina, no cree en un ámbito espiritual, y que se negará. Pero la Biblia, más allá de ser un libro de instrucción de vida, ¿sí?, también es un libro de información, por un lado histórica y por otro lado profética, es decir, advierte, como lo ha hecho siempre, advierte lo que habrá de venir, y las cosas que fueron advertidas y que ya se cumplieron, pues se cumplieron al pie de la letra, ¿no? Entonces, por eso digo, una letra informativa de lo que estamos viviendo y de lo que vendrá por vivir como estamos viviendo, también lo dice la palabra de Dios. En este sentido, tiene una trascendencia importante, dejando, entre comillas, dejando un poquito de lado la parte espiritual, ¿sí? Como también para nosotros, quienes sí creemos en Dios, sabemos cómo es el obrar de Dios y nos sometemos, nos sujetamos a Dios. Bueno, hasta la semana anterior, para entrar ya en el tema que nos ocupa, habíamos visto cómo Dios permite que su pueblo halle gracia delante de la gente, del común de la gente de los egipcios, para poder salir con una retribución, con una justa retribución, cuando estaba dispuesto a
a hacer sus maravillas, a hacer sus prodigios, a mostrar que Dios es Dios, que Dios vive, que Dios existe, porque las manifestaciones de Dios, las cotidianas, que muchas de ellas nos asombran y no tienen una explicación, como las grandes manifestaciones de la naturaleza, evidencian la existencia de Dios, ¿sí? Y eso es lo que él había dicho, ¿sí? Que va a hacer grandes señales y prodigios a través de la naturaleza, o que afectarán la naturaleza para que ellos puedan salir con un brazo fuerte, con una mano extendida, con un brazo fuerte, para que tanto quede constancia al pueblo de Dios, que es su Dios el que los visitó para rescatarles de la esclavitud de Egipto, como para dejar constancia a Faraón, que es el Dios de los israelitas, que es el Dios grande, soberano, creador de todo, al cual tendrían que conocerle aún por este dolor. En esas circunstancias, Dios había preparado el camino, había escogido, como vimos, a un hombre que fue un delincuente, pero que fue tratado por 40 años, un hombre que tenía sus atributos en su personalidad de ser impetuoso, pero que fueron mal utilizados. Entonces Dios quería usar este ímpetu, pero en cosas buenas, esa transformación que Dios hace de las personas para que podamos ser útiles, ¿no? Porque todos tenemos nuestros más defectos que virtudes, y Dios quiere esos defectos o pulirlos, moldearlos, cambiarlos o simplemente arrancarlos, y Dios va mejorando los atributos, o va depositando o va forjando ciertas circunstancias, ciertas situaciones de nuestras vidas para que podamos cumplir el propósito que Él tiene, no solo en nosotros, sino a través de nosotros. Y Dios toma a veces situaciones tan débiles, tan frágiles, tan simples, como cotidianas, como usuales, para Él hacer cosas extraordinarias. En el libro de Éxodo, que es el que nos sirve de base para estas sinnúmero de charlitas que estamos dando, conociendo un poquito cómo Dios obra, en el capítulo 4 voy a hacer la lectura del versículo 1 al versículo 4, ¿sí? Y eso nos va a servir de base para conocer algunos aspectos, destacar algunos puntos y poder tener un mejor entendimiento cabal. Siempre que hagamos la lectura de la palabra de Dios, lo hacemos con atención y con reverencia, para poder tener un entender correcto, ¿sí? Éxodo capítulo 4, versículos del 1 al 4, hago yo la lectura, va a aparecer en la pantalla de su aparatito moderno también el texto, y si usted quiere pues puede seguirlo como a mí me gusta, a través de la Biblia escrita. Y dice así, Éxodo capítulo 4, versículos del 1 al 4. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano, ¿sí? Bueno, estaba ya en un momento crucial, ¿sí? Moisés y el pueblo de Dios a la espera de que Moisés se deje usar. Obviamente el pueblo no conocía de estos detalles que Dios estaba haciendo con Moisés como el libertador de su pueblo, pero eso es lo que nosotros debemos entender, ¿no? Que hay ocasiones en las que nosotros estamos a la espera de que algo suceda, no sabemos de quién Dios se va a valer, no sabemos cómo lo va a hacer, pero el hecho de que nosotros no sepamos, no sintamos, no percibamos con nuestros sentidos humanos el accionar, el obrar de Dios, eso no quiere decir que Dios no está obrando, ¿sí? El pueblo, mientras Dios trataba con Moisés, ¿sí? El pueblo seguía en esclavitud, seguía en opresión, seguía en dificultad, y Dios seguía, o mejor dicho, Moisés seguía peleando con Dios, discutiendo con Dios, negándose a Dios para ser el instrumento que Dios quería usar para su cometido, ¿sí? Insisto, el hecho de que nosotros pidamos, por ejemplo, a Dios: Dios mío, ayúdame en tal situación, ayúdame en esta enfermedad, que se sane, que se restaure,
en esta situación económica, que podamos levantarnos, que aparezcan puertas de bendición para poder proveernos y suplir las necesidades y cubrir esas deudas. Oh Dios mío, te pido, Señor, que tú obres en el corazón de tal o cual persona de la familia, para que la familia no se desuna, para que la familia no se rompa y permanezcamos unidos, pero perdonándonos, unidos como tiene que ser, en amor, etcétera, etcétera. En fin, hay tantas peticiones que le hacemos a Dios y que debemos seguirlas haciendo, insistiendo en ellas, ¿sí? Hay veces en que Dios pone en nuestro corazón, o sentimos nosotros en nuestro corazón, el deseo de ya no tanto pedir, sino comenzar a agradecer por lo que está dado o por lo que ya viene en camino, ¿sí? Pero claro, digo, ese es un trato personal de Dios con cada una de las personas y con cada una de las situaciones que enfrentamos. Y mientras tanto no vemos nada, ¿sí? Y eso es angustiante, es desesperante, a ratos inclusive es debilitante, porque uno debilita su fe. Dice, le pido a Dios y no pasa nada, ¿sí? Y quizás eso es lo que estaba sucediendo con el pueblo. El pueblo sabía de Dios, el pueblo de Israel conocía de su Dios, porque le había sido dado de generación en generación vía oral, ¿sí? El conocimiento del Dios de sus padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Le había sido dado este conocimiento, pero como ellos no experimentaban una bendición, una prosperidad, una libertad, también tenían a Dios como eso, como un concepto, como un conocimiento, y más bien en el ámbito espiritual se habían contagiado mucho de todos los ritualismos de Egipto, ¿sí? Que sin ser el Dios de ellos, pero ellos vivían en ese medio, conocían de esa situación, hablaban y conversaban con los egipcios. Entonces, de uno u otro modo, esa contaminación idolátrica que tenían con los egipcios, también un poco como que impedía el tener un desarrollo de la relación con su propio Dios, ¿no? Porque los egipcios tenían sus imágenes, sus creencias. De hecho, Faraón mismo era considerado como un dios. El hecho de que los egipcios tenían sus rituales, sus fiestas espirituales, etcétera, etcétera, eso era palpable para los israelitas que estaban en Egipto, pero no así su Dios, ¿no? Entonces su Dios, sí, tenemos un Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que nos dijo que va a ser de nosotros una nación numerosa y que nos va a dar una tierra por heredad. Hoy estamos oprimidos, hoy estamos afectados, hoy estamos a punto de ser liquidados bajo la disposición que ha dado Faraón respecto del nacimiento de los varones, hebreos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿y dónde está ese Dios? ¿No? O sea, ¿qué podemos hacer para agradarle a ese Dios? Quizás muchos tendrían la intención de ritualizar alguna situación a efecto de conseguir que el Dios de quienes les habían hablado reaccione. Pero mire cómo Dios ya tenía todo planificado, es decir, Dios llegó a tiempo ya, cuando estaban en opresión, cuando estaban en esclavitud, cuando estaban en dificultad, pero era cuando se habían multiplicado, ¿sí? Es decir, Dios había cumplido la primera parte de la promesa y quizás ellos no la percibían, quizás ellos no se daban cuenta, fruto precisamente de su dolor. Y ahora iba a suceder la segunda parte de la promesa, que era sacarles para llevarles a la tierra que Dios había prometido a sus padres, ¿sí? A la tierra que fluye leche y miel. Pero el pueblo, digo, no veía nada. Sin embargo, Dios estaba trabajando con Moisés, ¿sí? Habría de tomar en consideración inclusive al hermano de Moisés, a Aarón, como lo hace en el capítulo 4 mismo, ¿sí? Es decir, aunque no veamos que las cosas cambian, mejoran, prosperan, dan un giro, ¿sí? Eso no quiere decir que Dios no esté trabajando, Dios está obrando, ¿sí? Y digo, llegó la hora, ¿no? Llegó la hora de enfrentar. Ya Dios le había dicho a Moisés, anda a tu pueblo y di, el Dios de nuestros padres nos ha visitado. Anda a Faraón y dile, el Dios de nuestros padres quiere que nosotros salgamos de aquí 3 días de camino para adorarle. Y claro, vinieron todos los reproches, los reparos, las negativas de parte de Moisés, que se corroboran y se vuelven a tratar en el capítulo 4. Nosotros ya no lo vamos a hacer, ya lo comentamos a su tiempo, esta situación humana que muchas veces impide que nosotros seamos parte de la solución. Pero ahora digo, viene el momento que tenía que llegar, ¿sí? Es decir, anda. Y una vez más la respuesta es, ¿y cómo voy? ¿Y si no me hacen caso? ¿Y si no me creen?
¿no? Este aspecto es una gran dificultad de nosotros los cristianos. Y digo de nosotros los cristianos porque en los 32 años que la misericordia de Dios estoy caminando en su senda, yo mismo lo he vivido y he visto que es este gran problema que tenemos, ¿no? De llevar el Evangelio a toda criatura, de cumplir lo que conocemos los cristianos como la gran comisión, es decir, de llevar el Evangelio hasta el último rincón. Es decir, de que nosotros comencemos con nuestro entorno, o mejor dicho, yo creo que esa es la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos, nuestro entorno cercano, sea este el familiar, sea este el laboral, el estudiantil, de acuerdo a la condición de cada uno en su medio, de llevar el Evangelio, ¿no? Y claro, la pregunta es, dice, ¿y si no me creen? ¿Y si no me hacen caso? ¿Y si no les importa lo que yo les digo? Entonces, ahí la respuesta es, ve, Dios dice que vayas, tú anda. Dios dice que hables de Dios, háblales de Dios. ¿Sí? Habrá gente que se burla, habrá gente que escapa, que no quiere escuchar. Habrá gente que te preste una mediana atención, habrá gente que te quede oyendo más para ponerte el pie, más para poner tropiezos, más para hacerte preguntas incómodas que por una avidez por el conocimiento de la palabra. Pero también habrá gente que a lo mejor le llega de película, le llega en el momento preciso el que alguien le hable de Dios, ¿no? En un mundo de desesperanza, en un mundo conflictivo con el que vivimos, quizás haya algún corazón dispuesto por ahí que a lo mejor le llega. ¿Sí? La palabra de Dios es muy clara en este sentido, ¿sí? No es que nos dice a nosotros, pues no, que vamos a ir a hablar y que como la primera predicación de Pedro, o sea, 3,000 hombres se convirtieron. No, no va a pasar eso, ¿sí? Lo que sí yo sé es que la palabra de Dios no regresa vacía, ¿sí? Sino que así como la lluvia, dice, desciende a la tierra y no vuelve a las nubes, ¿sí? Cuando se evapora, no vuelve sin antes cumplir su propósito, que es fructificar la tierra. Así también dice, es la palabra de Dios, ¿sí? Que no volverá a mí vacía, así dice Dios. Entonces, lo que uno tiene que hacer es esto, es lanzar la palabra de Dios. Como lo dice también la parábola del sembrador, hay que lanzar la palabra de Dios. Si es que cae en un camino, a la vera del camino, no va a dar ningún fruto. Pero la misión es sembrar. Si es que cae entre piedras, pues aparecerá un mediano fruto que a la vuelta de la esquina, más pronto que tarde, desaparecerá. Si es que cae en medio de espinos, crecerá junto con los espinos y luego los espinos le absorberán. Pero también puede caer en tierra fértil, ¿no es cierto? Entonces, anda, no me van a creer, no me van a hacer caso, se van a burlar de mí, algunos se alejarán inclusive, amistades ya no querrán seguir, y menos aún si es que ven en mí un fanatismo o que soy radical en las cosas espirituales. Ve, así es posible que sí, como también es posible que no. Entonces, hagamos una cosa, vamos y hablemos de Dios, a donde vayamos, si es que vamos por aquí, por acá. Yo le comento así como un paréntesis, por ejemplo, que eso es lo que yo hice cuando comencé a asistir a la iglesia cristiana, a esta iglesia cristiana, y claro, lo primero que hice fue es compartir con mi familia, a mis hermanos. Entonces, todos mis hermanos mayores a mí, los 5 anteriores a mí, ya eran casados, tenían sus respectivas familias. Tenía yo solo un hermano soltero, vivía con mis padres en una condición muy cómoda, y ya le voy a decir por qué destaco esto. Y claro, yo fui a hablarles a ellos, ¿no? Y fui a hablarle a mi madre primero. Ella era muy leedora de la Biblia, pero se mantenía en su religión tradicional. Y mi padre también, extremadamente religioso. Él fue, por ejemplo, de las personas que no me escuchaba. Mis otros hermanos me escuchaban. Algunos tenían preguntas que terminaban siendo conflicto, ¿sí? Sin que esto degenere en problemas, ni mucho menos, ¿no? Disgustos, no, simplemente la cuestión se volvía conflictiva, pero no entre la relación entre nosotros. Pero yo tenía una hermana, por ejemplo, que ella trabajaba con sacerdotes de la religión tradicional, y cuando yo hablaba en alguna reunión, que por mi madre nos invitaba a tomar un cafecito a todos los hijos, o a un almuercito, alguna cosa, entonces yo aprovechaba de esas circunstancias y soltaba algo, hablaba algo, y mi hermana se levantaba y se iba. Imagínense, ella se levantaba y se iba. Entonces no peleaba, no discutía, simplemente no quería oír. Ella
pensaba que no necesitaba. Sí, pero con el pasar del tiempo, así le puedo hablar de cada uno, de las actitudes que cada uno de ellos tenían, y con el pasar del tiempo todos terminaron aceptando a Cristo, todos terminaron siendo cristianos. De esta hermana que yo le comento, inclusive, fue muy comprometida con el Evangelio, trabajó conmigo luego, ¿sí? Ya partió para la presencia de Dios hace unos 3 años, pero vea, el fruto da su tiempo, ¿no? Entonces aquí nos está diciendo esto, ¿no? Cuando dice, anda, dice, no me van a creer. Ve si te creen o no te creen, ese no es problema tuyo, tú anda, ¿sí? Y aquí viene la parte maravillosa, ¿sí? Le dice, le respondió Moisés, he aquí, ellos no me creerán, no te ha parecido. Y Jehová le dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Esta frasecita y el contexto de esta frasecita ha sido muy usado en muchos y muy lindas predicaciones, muy lindas palabras que se ha compartido respecto de lo que tienes en tu mano, ¿no es cierto? Y obvio, todos tienen su interpretación maravillosa, su aplicación muy práctica además, de saber lo que esto implica, ¿no? O sea, Dios quiere hacer algo por su pueblo y lo quería hacer a través de Moisés. Y Moisés, con justa razón, desde la perspectiva humana, se insistía con Dios en decirle, yo no tengo la condición, yo no soy la persona, yo no puedo, no está a mi alcance, no soy digno, etcétera, etcétera. Y eso también es cierto, ¿sí? No digo que eso sea valedero delante de Dios, pero también es cierto, o sea, uno no es nada como para decir, no, sí, yo puedo, yo lo logro. No, una cosa es ser optimista, tener una correcta autoestima, no una sobreelevada. Una correcta autoestima es saber que sí, que tengo mis condiciones, que tengo que prepararme, que sí puedo ser mejor. Todo eso está bien, nada de eso contradice. Pero a la postre hay que entender una gran verdad para quienes creemos en Dios, ¿sí? Y aún los que no creen deben entender, aunque no lo crean. Y es el hecho de que todo lo que uno puede lograr en la vida, ¿sí? Y más aún si es alguna situación planificada de parte de Dios para sorprendernos, ¿sí? Todo eso primero va a venir de parte del poder de Dios, ¿sí? Entonces, el pensar que uno pueda lograr algo, pueda salir de lo cotidiano, pueda mostrar alguna actitud o aptitud inclusive, que sobresalga, a lo mejor no único, pero bueno, en el caso de Moisés sí único, ¿no? A lo mejor no único, pero que no todo mundo lo pueda lograr, lo pueda conseguir. Todo eso es de parte de Dios. Porque si uno cree y considera, y yo me atrevo a decir esto en términos totales, ¿no? Que uno dice, yo por ejemplo voy a levantar una gran empresa y voy a dar trabajo a miles de personas y voy a tener una gran condición económica y esto, otro, porque yo sé, porque yo puedo. Eso a lo mejor sí lo logra en algún momento, si es que lo logra. Es decir, sueños ambiciosos, cosas que no es que todo el mundo lo pueda, pero ve a la vuelta de la esquina puede desaparecer, ¿sí? Y hemos visto, por ejemplo, empresas, negocios, trabajos que han levantado gente con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, y después de muchos años, y obviamente han llegado a cumplirse la expectativa, o a veces a superar la expectativa que se tenía, y que heredan los hijos y pues ahí quedó, ¿no? No fue más. O sea, es más el tiempo que los padres se demoraron en lograrlo que los hijos en destruirlo o en acabarlo, ¿sí? Entonces, por eso digo, es necesario que nosotros entendamos, ¿sí?, que todo lo que tenemos, somos y logramos proviene de Dios y que sin Dios nada somos. Que si por la misericordia, el favor y generosidad de Dios se llega a conquistar una meta, se llega a cumplir un objetivo, inclusive se llega a disfrutar de un anhelo, de una aspiración que uno tenga, hay que darle la gloria a Dios. Hay que darle la gloria a Dios, decir que es por ti, Señor. Porque por último, si yo demostré mi inteligencia, mi capacidad, mi suspicacia, mis habilidades, aún la inteligencia, la capacidad, las habilidades y los atributos y todo, son dados por Dios, ¿no? No es que yo ocupé tal lugar de renombre por mi condición académica, entonces dale gracias a Dios que tuviste para la condición académica o que alguien apareció para dártela. Si no fueron tus progenitores, pues o sea, todo, absolutamente todo
tiene que centrarse en que sí, proviene de Dios. Aquí Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tenía en la mano? ¿Una metralleta para irle a amedrentar a Faraón? No. Tenía en la mano no sé, pues una espada para enfrentarse con los egipcios a efecto de que les deje salir. Tampoco. Tenía algo sobrenatural en su mano con lo cual podía impresionar a Faraón. No tenía nada. ¿Qué tenía? Bueno, pues él era pastor de rebaños. Entonces, lo que tenía era una vara. Es lo que tiene todo pastor, ¿no? Entonces dice, tienes una vara, sí, perfecto, ya. Eso, lo que tú tienes, lo cotidiano, lo que te parece tan simple, lo de todos los días, lo que aparentemente no tiene valor, ¿sí? Lo que nadie espera que manifieste cosas sobrenaturales, ya. Lo que está al alcance de tu mano, eso voy a usar, ¿sí? Entonces, el asunto no era la varita, tampoco era Moisés, tampoco era la mano que lanzaba. Aquí el asunto era que Dios iba a usarlo. Y Dios usa lo que pues uno menos espera y de manera extremadamente sorprendente, ¿no es cierto? Entonces yo quisiera especular un poquito en este sentido, ¿no? Por ejemplo, decirle, vea, si usted cree en Dios, porque es la base, ¿no? Si usted cree en Dios y cree en este Dios, no en yo creo en Dios a mi manera, no. Yo no le voy a hablar de un Dios a su manera, porque yo no conozco cuál es su Dios, ¿no es cierto? Tampoco le voy a hablar del Dios de tal o cual religión, porque ellos tienen sus parámetros de su Dios. En algunos casos coinciden los nombres, en otros casos no lo coinciden. Entonces yo no voy a hablar de ese tipo de cosas. Yo voy a hablar de este Dios, del Dios de la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, si yo creo en el Dios de la Biblia y veo que Él obró así en Moisés para poder cumplir un plan que Dios tenía para su pueblo, entonces yo veo cómo Él trabaja y digo, perfecto, yo sé en términos generales lo que Él quiere, cómo lo va a hacer, y yo simplemente me someto, ¿no? Le comento mi caso, ¿sí? Para la gloria y honra de mi Dios precioso. Yo soy abogado, yo trabajé en una institución pública en la que se ganaba muy poco el sueldo respecto de otras instituciones públicas y de un cargo similar al que yo ostentaba, que era un cargo mediano, no es que yo era un director o yo era un gerente, no, un cargo mediano. Mi sueldo era bastante reducido en comparación a los otros sueldos. No había una equiparación, no sé si hoy exista, pero no había una equiparación de sueldos y salarios de acuerdo a las instituciones. De hecho, había instituciones que se llamaban doradas porque eran extremadamente generosas con sus empleados y funcionarios, y había instituciones como la que yo pertenecí, en la que el empleado civil era maltratado hasta cierto punto en el aspecto económico. Entonces, frente a eso, yo conozco de Cristo en medio de una aflicción que le he conversado varias veces. Hay muchos videos que hemos sacado que hablan de esos pasajes de mi vida. ¿Y qué es lo que yo sabía hacer? Bueno, como abogado que era, yo lo que sabía era hablar. Tenía, digamos, una mediana facilidad de palabra. De hecho, recuerdo que cuando entré a trabajar en esa institución, estaban vísperas de unas elecciones entre 2 o 3 listas para la asociación de empleados, alguna cosa así, una asociación que no tenía incidencia laboral, ¿no? Es decir, no era un sindicato, no era un comité de empresa. Esa institución estaba prohibida de tenerlo porque era una institución de las Fuerzas Armadas. Y claro, me toman en cuenta. Yo era el joven nuevo, porque yo entré a trabajar allá de unos 25 años posiblemente, con perfil bajo, tranquilo. Yo sabía de mis capacidades, de mis condiciones, siempre he sido un hombre positivo, todo, pero también estoy de entrada, no puedo entrar a hacerme el muy, ¿no? Entonces entré con perfil bajo, todo, y por ahí me dijeron, vea, ¿quiere ser parte de esta lista para que usted sea nuestro síndico, sea nuestro asesor legal? Digo, sí, está bien, no hay problema, estoy dispuesto para colaborar y para apoyar. Y cuando me dijeron que yo haga propaganda, ¿no?, de nuestra lista y de las propuestas que teníamos, yo hice lo que tenía que hacer, es decir, hablar, y hablar en público y proponer y tratar de convencer, etcétera, etcétera. Entonces todo el mundo se sorprendió y dice, ve, qué facilidad de palabra que ha tenido el joven, ¿no? Y aparte de eso yo era un poco lanzado, es decir,
no era de los tímidos, de los que, no, hablar delante de 4 personas, no, si a mí me ponían delante de 10, 20, 40, 50, 100, y yo desarrollaba más. Esa era una situación propia mía, quizás, ya le digo, por mi autoestima, quizás por la seguridad que llegué a tener en mi vida y que en gran parte, entiendo, es fruto del hogar que por la misericordia y el favor de Dios tuve. Entonces Dios me dijo, perfecto, ve, aquí ni vas a prosperar, aquí te tratan mal, aquí tienes más riesgo de contagiarte, de contaminarte, de pecado que de nada. Sal de ahí, ¿no? Entonces salí 2 años, viví terrible, no tenía un trabajo fijo, no tenía ingresos fijos, y aparte de eso, la condición del país era una situación en la parte económica quizás similar a la que hoy estamos viviendo, una recesión económica terrible, fue una de las circunstancias más críticas que vivió nuestro país. Hoy quizás sumado a la inseguridad. Entonces, toda esa dificultad, todo eso hizo que Dios moldeara mi vida y me dijo, ¿qué sabes hacer? Hablar. Bueno, entonces eso es lo que vas a hacer, sino que en vez de hablar cosas que no aprovechan ni para ti ni para el resto, entonces más bien habla de mi palabra. Entonces Dios usa lo cotidiano, lo que uno tenga, lo que uno pueda. Obviamente Dios desarrollará luego y no sé, pues en su infinita bondad y misericordia nos va capacitando de una u otra manera para el cumplimiento de su propósito. Pero lo que uno le alcance la mano, a donde le alcance la mano, ahí es donde Dios quiere usar. Insisto, lo importante en esto no es únicamente saber que Dios de lo cotidiano va a hacer lo sobrenatural, de lo común va a hacer lo sorprendente, sino que hay que darle la gloria y el reconocimiento a Dios, ¿no? Porque si algo, insisto, se logra, se tiene, se cumple, se conquista, se alcanza, es por la misericordia de Dios, porque separados de Él nada podemos hacer y que Dios nos guarde de alejarnos, de separarnos de Él. Yo quiero concluir este mensaje que lo he enfocado a esto, ¿no? ¿Sí? Y bueno, permítame decirle cuál es el nombre de esta prédica. Dios respalda su plan. ¿Sí? Entonces Dios tenía un plan. ¿Cuál era el plan? Sacar a su pueblo de Egipto. Le tomó en cuenta a Moisés, la persona menos digna, menos favorecida, menos esperada también. Sí, pero Dios tenía un plan y tenía un plan a través de él. Y Dios iba a respaldar su plan, ¿no? Entonces, ¿cómo iba a respaldar? Pues con lo cotidiano, con lo que uno cuenta. Ya le digo, he enfocado esta charla a esto, ¿no? A la simpleza de la vida, que en las manos de Dios pueden ser grandezas, a la simpleza de lo cotidiano, de lo usual, de lo típico, de lo normal, que a la vuelta de la esquina en las manos de Dios puede ser una cosa sorprendente, maravillosa, milagrosa, providencial, prodigiosa. No sé qué pueda hacer, ¿no? Vea, por ejemplo, yo he escuchado, y espero que así sea, no es que haga seguimiento de este tipo de información, futbolistas que conocen de Cristo Jesús. Yo he visto en los canales de televisión, cuando veo las noticias deportivas, que me gusta mucho también, que de pronto hacen un gol, ¿no? Y veo el tipo de festejo que tienen. Entonces, en algunos de ellos se nota que tienen alguna inclinación espiritual. No sé si todos serán al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de la Biblia, otro será a Mahoma, otro será, no sé, no tengo idea. Pero veo, digo, las celebraciones de algunos de ellos que aparentemente muestran que le están dando la gloria y el reconocimiento a Dios. Que así sea, que así sea. ¿Cuál es la parte de ellos? Eso, jugar bien el fútbol, ese es el don que Dios les ha dado, si saben manejar una pelota, que ellos tengan una vida de testimonio, que a pesar de los millones que hoy ganan muchos deportistas, que ellos no vayan a sobredimensionarse, que el dinero, que es la raíz de todos los males, no les vaya a contagiar, que sea de bendición para ellos y para a quienes ellos puedan ayudar, y que mantengan, digo, una vida de santidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen? La pelota. ¿Qué es lo que saben hacer? Jugar fútbol y patear. Y el resto para la gloria y la honra de Dios. Y así cada uno, ¿no? Mi padre, insisto, fue una persona de poca preparación académica. Obviamente hay que considerar también él nació en inicios del siglo pasado, ¿no? Y él lo que siempre quiso y le gustó fueron los fierros, ¿no es cierto?
los tubos, las platinas, las láminas de tol, como se llamaban en esa época. Y eso es lo que sabe hacer, sí. Él trabajó como obrero en una empresa y cuando esta empresa liquidó, había recibido varias propuestas. Yo recuerdo que conversaba esto mucho con mis hermanos mayores, creo, con mi mami, mis tías, que le habían hecho propuestas, ¿no? Cuando él se quedó sin trabajo y que, claro, ¿para qué hagas esto? ¿Para qué hagas esto otro? Este negocio es bueno por aquí. Y mi padre tomó una decisión correcta, sí, que resulta ser muy, muy obvia hasta cierto punto. Él dijo, a ver, lo que yo sé hacer es esto, los fierros. Entonces voy a seguir con los fierros. Claro, ya no tengo la empresa, por lo tanto no tengo la maquinaria, porque la empresa no era de él era obrero de esa empresa. Entonces dijo, bueno, pues si en algo me voy a endeudar o si en algo voy a arriesgar, es en lo que yo sé. ¿Sí? Como se dice comúnmente, zapatero a tus zapatos. Y Dios va a usar eso simple, eso sencillo, para glorificar su nombre y para bendecir a su pueblo. Yo quiero darle lectura nada más, sin entrar en los detalles de lo que está desde el primer versículo hasta el versículo que le voy a dar lectura, de algo que corrobora esto, ¿no? De algo que corrobora esto. La varita de Moisés. No me van a creer, no me van a parar bola. ¿Qué tienes en tu mano? La vara, lánzala. Se hizo una culebra, se asustó, se espantó, huía de la culebra, le dice, tómalo por la cola, le toma por la cola y se vuelve vara. Dice ya, esto vas a hacer. Hay otra señal que le dio también, usted puede leer a continuación, ¿sí? Cuando le pide que meta su mano dentro de su pecho, saca la mano y estaba leprosa, vuelve a meter la mano, saca y estaba totalmente limpia, ¿no? E inclusive le dice, si es que aún con esta señal no te creyeran, pues vas a coger las aguas del Nilo, vas a lanzar y vas a ver cómo se vuelve en sangre, ¿no? Y eso terminó sucediendo. Y lo que Dios le dice es esto, ¿no? Para que nosotros perseveremos en la dirección de lo que Dios quiere hacer, ¿sí? Versículo 17 del capítulo 4 de Éxodo dice, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Dice, no sueltes lo que yo te estoy dando, no sueltes, porque si retienes en tu mano, entonces todo lo que hagas va a prosperar, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios le da a su alcance? Hágalo, no suelte, deje que lo cotidiano Dios lo haga sobrenatural. ¿Por qué? Porque Dios respalda su plan. Que Dios nos bendiga y que nos permita seguir conociendo del obrar de Dios en nuestras vidas para aferrarnos a Él. Mientras mejor le conozcamos, mejor le seguiremos y sobre todo mejor le serviremos. Que Dios nos bendiga. Se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará